ver una sala llena y volver a reencontrarnos después de tanto tiempo. Bueno, vamos a arrancar con este panel. Tenemos mucho para charlar sobre la industria y sobre todo sobre los desafíos que enfrenta el sector para poder generar más equidad, para poder lograr que haya más mujeres y más mujeres en puestos de liderazgo. ¿Vamos hacia algún equilibrio natural? ¿Se va a conseguir eso? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Empiezo yo? La que quiera romper el hielo, bueno, si no empiezo. Hay que romper el hielo, sí. Buen día a todas, sobre todo a todas y a todos. Veo muchas mujeres, después vamos a hablar un poquito de eso, cómo los necesitamos cada vez más, ¿no? A los varones en esta cruzada que estamos llevando adelante. Es muy interesante la autopregunta porque si uno, por ejemplo, piensa en lo que establece el Foro Económico Mundial, se necesitan 132 años para alcanzar la equidad de género. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo y realmente necesitamos conseguir aceleradores para que esto ocurra y realmente ocurra antes. Si uno piensa, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, desde ya, por ejemplo, ustedes saben que Islandia sigue liderando el ranking de los países con más igualdad, y han alcanzado el 90% de su brecha, la han logrado reducir. Y después le siguen países que ustedes conocen como Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia. Pero ¿dónde queda la Argentina en todo este camino? Y sobre todo en el último informe global del Foro Económico del 2022, hace muy recientemente publicado. Argentina ha evolucionado bastante, ha alcanzado el puesto número 33 de un total de 155 países, con lo cual el número ha mejorado. Y la verdad que está bastante a la vista esa mejora. Recién hablábamos un poco en la previa de, por ejemplo, lo que ha pasado con la comunicación en materia del Día del Niño, antes llamado, y cómo todos ya hemos naturalmente incorporado el Día de la Niñez, el Día de las Infancias. Nosotros en nuestro sector mañana estamos celebrando lo que antes se llamaba el Día del Empleado, varón, metalúrgico, y cómo eso ha ido evolucionando. Y ya hablamos de el Día del Empleado o la empleada, por ejemplo, metalúrgico, solo por dar algunos ejemplos. Entonces, nuestro país viene avanzando, pero realmente necesitamos estos aceleradores para que esto ocurra antes. Cuando uno piensa, por ejemplo, en materia demográfica en la Argentina, en el último censo también muy reciente, vemos cómo se comporta un poco la población y cuando uno analiza la tasa de empleo, vemos que, por ejemplo, en Argentina, de toda la población, casi el 53% somos mujeres, el 47% son varones y hay un 0.12% de personas que no se identifican con ninguno de los géneros binarios. Ahora, cuando pensamos en la tasa de empleo es del 43.3%, es decir, las personas efectivamente ocupadas. Y cómo se comporta ese 43.3%, somos muchos más mujeres en la Argentina, pero esa tasa de empleo en la participación, el 57% son varones. Marce, y de eso hablábamos en la previa también. Y de ese porcentaje de mujeres, desde la administración pública, vengo como presidenta de un puerto donde también las masculinidades era romper ese estigma de visibilizar mujeres en sectores muy masculinizados. Yo les contaba en la previa que cuando arribé al puerto había un 33% de mujeres, pero cuando íbamos a desgranar ese 33% de mujeres, solo un 3% estaba en sectores masculinizados, el resto eran secretarias administrativas, mandos medios no existían, gerencias no existían, y empezamos con todo un proceso donde poder hacer que las mujeres estén en lugares donde no son los empleos tradicionales, es este desafío. Y también tiene que ver con los cupos, porque cuando uno sale al mercado a buscar determinado perfil, no existe, pero quizás no existe porque no se visibilizó y una mujer por ahí no elige ese tipo de trabajo, y desde los roles que nosotras hoy ocupamos tenemos que trabajar esa visibilización. Y si no existe hay que crearlo, hay que capacitarlo, y ahí es donde hay que acelerar estos 132 años que dice el Foro Mundial. Nos corresponde. Y decías al principio, tantas mujeres, eso también es parte de nuestro trabajo, de no irnos al otro extremo, ¿no? De no trabajar solo entre mujeres y trabajar esto de la inclusión, de mostrarle al sector masculino y al género de que el trabajo no pasa por una distinción de género,
pero hay que generarlo desde la capacitación, el acompañamiento, desde oficios, porque a nosotros nos pasa en el puerto que quizás ingenieras es más habituales, pero cuando uno va a sectores como soldadoras, electricistas, albañilas, es muy complicado y no se encuentran. Desde el rol mixto que nos toca atravesar, representando lo que es la provincia de Buenos Aires, desde nuestro gobernador, con nuestra ministra de Género, con la municipalidad, trabajamos en visibilizar esto y aportar en responsabilidad social empresaria y capacitar mujeres para luego poder incluirlas en el sector laboral. Vuelvo a que aún faltan mucho por transitar y los mandos medios es donde hay una brecha muy importante. Ahora vamos a ir también indagando por ese lado. Me gustaría escucharla a Catalina, que la tenemos por Zoom desde Tucumán. Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy ¿Qué bien. tal? Bien, muy bien. La verdad es que agradecida de poder formar parte de este panel y también quería comentarles un poco. Acá en Tucumán y en el norte argentino la situación realmente es distinta. Es distinta porque en realidad en Buenos Aires y más en ciudad se viven trabajos con multinacionales que ya tienen todos estos procesos muy asentados, muy aceitados, de modo tal que ya no se preguntan si tiene que haber más mujeres que varones, ya no se preguntan por algunas cuestiones que les parece como muy normal, esto del Día de la Niñez. Bueno, en Tucumán seguimos diciendo el Día del Niño. Entonces, en lugares como Tucumán, donde hay un feudalismo muy arraigado, es muy difícil que una mujer pueda ser estibadora, por ejemplo, o que una mujer pueda, por ejemplo, yo formo parte de un grupo que tiene 3 ingenios azucareros. Sí. Es muy difícil que la mujer se introduzca dentro de la fábrica. No obstante eso, porque además es una actividad intensiva, mano de obra intensiva y demás. Producciones a grandes escalas, con lo cual nuestro cambio ha sido muy profundo. En primer lugar, porque ha habido un cambio generacional que hemos tenido que transitar en una empresa familiar, pero en segundo lugar, sencillamente en las fábricas no había baño para mujeres, había baños para hombres. Entonces tener que hacer desde la arquitectura hasta el cambio cultural ha sido muy importante y ha sido realmente muy rupturista, pero realmente la diferencia que hay entre Buenos Aires y las provincias, sobre todo del norte con respecto a esto, es muy marcado. Es por eso que nosotros estamos trabajando, hemos firmado convenios con Nación para tolerancia cero a la violencia contra la mujer, estamos con distintos protocolos que estamos llevando a cabo. Coincido plenamente que la idoneidad tiene que ser el punto fundamental y la clave de bóveda para contratar a alguien, es así. Pero también es cierto que en todas las revoluciones nosotros hemos visto movimientos pendulares de un lugar hacia el otro. Quizás ahora estamos en un movimiento pendular en donde se la tenga más en cuenta la mujer, pero eso es importante para poder llegar a un punto medio. Porque si nosotros no vemos y no visualizamos este tipo de inconvenientes, es muy difícil que salgan a la luz y que se naturalicen. Hablaban que hay muchas ingenieras, sí, en Tucumán también hay muchas ingenieras, pero cuando a mí alguien me pide por un puesto de trabajo, me pide que sea varón. Entonces es complejo y tiene que ver con una raigambre cultural muy fuerte y muy difícil de llevar adelante que tiene Tucumán, Salta, Jujuy y demás. ¿Por qué lo digo? Porque de todos los ingenios azucareros que conozco, de todo el norte argentino, los problemas son muy similares. En los directorios de las estaciones experimentales no hay mujeres, en las metalúrgicas no hay mujeres, en la industria pesada no hay mujeres. Entonces digo, tiene que haber un cambio radical y profundo, y cuando digo radical es de raíz, para poder decir, bueno, a ver, nosotras somos tan idóneas como para, y la verdad es que tampoco tengo ganas de que las mujeres estemos de albañiles o de estibadoras, nosotros también queremos tener puestos de liderazgo. Entonces, se la vincula siempre a la mujer con esta cuestión de cuidado, con la enfermera, con la ama de casa, con la empleada doméstica. Bueno, ahora también queremos tener ciertos lugares más protagónicos. Y en este sentido, bueno, Carla, lo mencionaste, el tema del cupo. ¿Es esa puerta de entrada para poner el tema de discusión, para ponerlo sobre la mesa, ¿es un primer paso? Definitivamente sí. Yo creo que hay roles donde hoy nos toca transitar
en mi rol, por ejemplo, donde el cupo hace falta, pero hace falta para visibilizar y generar aquello que hoy no existe, porque vamos a buscar una búsqueda, nos pasa con unas búsquedas laborales, y las búsquedas laborales para determinados perfiles un 95% son varones y tenés que generar ese espacio, tenés que capacitar, tenés que buscar, y sin eso nunca va a haber equidad de trabajo sin distinción de género, porque es sin distinción de género, ya no es varones o mujeres. Es más, nos pasa a veces en la industria portuaria que el estigma, más allá de que todavía hay artículos de leyes del 1927 donde no se la dejaba a las mujeres y a los niños trabajar en sectores portuarios, con otro paradigma y otro estigma de protección que no es el de hoy, y que todavía tenemos que Todavía está desasnar. vigente esa ley. Todavía hay artículos de esa ley que están vigentes, como el 11 de la 11.317. Y estamos trabajando para que eso se pueda votar en breve. Pero nos pasa que hasta hay trabajos comprobados donde las industrias hoy más tecnológicas, vinculadas a las estivas y a los sistemas tecnológicos portuarios, las mujeres tienen mejor idoneidad manual que varones por el tipo de artefacto a manejar, y tenés un 90% de varones. Y es acá donde también, justo en mi rol, tenemos un proceso también con sindicatos, donde hoy hay muchas mujeres sindicalistas que están trabajando en este proceso, y también lo hablábamos desde, bueno, contratás una mujer, contratás un varón, ¿qué pasa con los derechos? Bueno, el día que quede embarazada o cuando va a ser madre, la licencia. Bueno, nosotros también, como varones y mujeres dentro de la industria, hemos trabajado en un convenio colectivo de trabajo donde le das equidad de licencias indistintamente del género. Claro. Porque ahí es donde nuestros roles tienen que contener este proceso, no solo un cupo, pero es una combinación de factores. Y qué increíble que se sigan pensando de esa Pues manera, ¿no? a sentir. Es que es duro, cuando uno lo escucha es difícil, porque todavía que se sigan pensando esas cosas, bueno, ¿qué pasa si contrato una mujer? ¿Y qué va a pasar cuando quede embarazada? Todavía creo que esos sesgos, a pesar de que trabajamos muchísimo, los seguimos teniendo. Y me quedé pensando un poco que vos lo decías, Car, y Cata también lo mencionaba, en esto de la mujer, pero la mujer idónea. Bueno, ¿y qué nos está pasando a nivel universitario, ¿no? Porque desde ya a nivel primario y secundario a las nenas nos dicen que no somos buenas para matemáticas, para ingeniería, para carreras, para las ciencias aplicadas, básicamente. Y eso después se refleja a nivel universitario. Entonces, ¿por qué hoy las industrias no podemos encontrar, o nos cuesta mucho más encontrar mujeres capacitadas, a pesar de que 6 de cada 10 personas que estudian en el ámbito universitario somos mujeres, y eso se replica también no solo en grado, sino también en posgrado, en maestrías? ¿Qué nos está pasando? Que solo el 25% eligen carreras que tienen que ver con las ciencias aplicadas, con las matemáticas, con ingeniería, con cuestiones de tecnología y de innovación. Aunque hoy, como vos decías, Carla, antes, la industria está tan robotizada y automatizada que no se necesita un trabajo pesado. El trabajo de la industria metalúrgica, por ejemplo, que nosotros tenemos una planta acá muy cerca, la planta Siam de Avellaneda, está ampliamente robotizada, con lo cual no se necesita implementar fuerza física, a eso me refiero. Que quizás... Perdón. Sí, Cata. Perdón que interrumpa, por pero favor. esas cosas, como los automatismos, están muy en boga en lugares como Buenos Aires. Acá, por ejemplo, la estiva sigue siendo en el hombro. Entonces, por eso se genera por ahí esa disidencia. Y con respecto a los cupos, particularmente, yo creo que en realidad los cupos nunca son medidas temporales. Siempre terminan siendo medidas que llegan para quedarse y genera una injusticia o un sentimiento de injusticia entre el hombre y la mujer, que vos decís, bueno, la contratan a ella porque en definitiva hay un cupo que cumplir. Y la mujer también siente lo mismo, eso es lo peor. Entonces es como que seguimos nosotros imprimiendo este mito del amor romántico, de la mujer que siempre tiene que esperar a las cosas que se le den, ¿sí? Entonces es por eso que yo no soy muy amiga del tema de los cupos, porque además no deja de ser una discriminación positiva. Entonces nosotros tratamos con un montón de estrategias llevar a cabo la selección de personal por medio de recursos humanos sin saber si el currículum es de varón o de mujer. Entonces de esa manera nosotros podemos elegir libremente el tema.
Entonces, hablaban de sindicatos con presencia femenina. Acá en Tucumán eso no existe, en el norte tampoco. Hablo de la industria azucarera porque es de lo que sé, pero también puedo hablarles desde los limones y puedo contarles que las mujeres que estamos en roles y en cargos de liderazgo son aquellas que vienen de empresas familiares donde no hubo varones. Yo soy la más chica de 4 hermanas mujeres, pero les aseguro que si yo hubiese tenido un hermano varón yo no estaría acá sentada hablando. Entonces es importante romper un poco con estas ideas, ¿no? Y entender que la mujer tiene que empoderarse. Nos cuesta tanto, digamos, decirle machista a un hombre, pero decirle a una mujer que es feminista, que tal cosa, que tal otra. Entonces me parece que el tema del empoderamiento femenino y de la sororidad, tiene que ser una cuestión transversal para con las mujeres y en las industrias en las que estamos. Y Catalina, digamos, con el desafío que tomaste vos de hacerte cargo en un contexto tan machista, de una forma tan disruptiva, ¿cómo estás trabajando hoy con los distintos miembros de la compañía, con los distintos niveles para poder generar este cambio y para romper con los estereotipos? Bueno, te cuento, me encanta tu pregunta. En realidad, yo trabajo en los Balcanes Sociedad Anónima hace 10 años y hace 3 que soy gerente general. Los Balcanes tiene 3 ingenios azucareros y además nosotros tenemos una planta que hace alcohol anhidro para las petroleras. Somos los más grandes de Argentina. Básicamente yo elegí mi grupo de trabajo. Yo elegí con quién trabajar, que es gente de vuelta idónea y que puede tener una conversación experta sobre el tema, más allá de si yo soy mujer o no, y yo puedo decir, no entiendo de tal cosa, no entiendo de fierro, explíquenme porque soy politóloga, no lo entiendo. Pero trabajando en equipo y de vuelta, hasta con mi padre, desde el cariño, desde el respeto, cosas que son tan dejadas de lado a veces y desde recursos humanos. A veces no se valora la presencia de recursos humanos, pero yo creo que los humanos no somos un recurso. Entonces, por ese motivo, hay que respetar todos los cánones de la actividad y hay que entender que detrás de un ser humano, detrás de un empleado hay un ser humano. Entonces, laburando en equipo, la verdad que nos ha ido bárbaro, tenemos un feedback muy bueno, tengo mujeres trabajando adentro de la fábrica, como les digo. Lo primero que he hecho ha sido empezar a hacer baños de mujeres por todos lados, que no había, chicas, no existía. Baños para discapacitados, no existían. Entonces, para mí lo fundamental ha sido eso. Y después tener que entender, por medio de un montón de sesiones de coaching y de posgrados y demás, y de capacitaciones, pues a ver, me ha pasado que alguien me diga, ayúdame porque no puedo tener una jefa mujer. No lo decía por mí. Y me ha parecido bien que él me lo diga. Entonces, hemos empezado con una serie de capacitaciones, pero siempre desde el respeto. No tratando de imponerle al hombre algo, sino que entienda que el mundo ha cambiado y que vamos a eso y que venimos a ayudar. Porque en realidad, por lo que se nos culpa muchas veces, el tema del embarazo y todo eso es, bueno, les pido disculpas por generar la mano de obra futura, digamos, ¿no? Es ridículo. Entonces, tratar de entender y de vivir en armonía este proceso de cambio. Bueno, sí, Carla. Sí, no, lo que decía Cata también, y que las mujeres, nos pasa a nosotras también en el puerto, que a veces cuando nos vamos al otro lado del péndulo, como decía ella, también hay que contenerlas para que del otro lado no nos victimicemos y seamos una queja. No porque me miró mal, no porque me gritó. Estás en un ámbito masculino, tenés que adaptarte a determinadas cosas que soy mujer, mamá de 2 nenas, no nos fue fácil a muchas de nosotras quizás, y romper esos estereotipos es complicado, y tener esa contención, o desde una comisión, o de tener protocolos claros, pero también trabajar en la mujer en esto de no victimizarnos ante un grito, o porque nos pasa a los varones, les pasa a las mujeres, podemos tener un mal día, y lo que decía Cata del respeto ante todo del recurso del ser humano, ¿no? Pero hay que tener cuidado de no ir a la otra punta. Sí, súper importante tener redes de contención y desarrollo para mujeres. Nosotros estamos trabajando mucho en un laboratorio de liderazgo, de manera de que el alto management, que está compuesto en gran medida por mujeres,
empiecen a capacitar y a empoderar a mujeres de mandos medios también para tener los cuadros de reemplazo para el día de mañana. Claro, hacia ahí iba, digo, ¿cómo generar más mujeres en puestos de liderazgo? Mencionaron el tema de las licencias, tema de la capacitación, tema de desarrollo de formando carrera. Desarrollo de carrera. Desarrollo de carrera con programas dentro del puerto, un desarrollo de carrera donde indistintamente del género puedan empezar a capacitarse mandos medios. Es un proceso, no es ni en 24 meses ni en 36 meses, pero yo a veces les digo a las chicas en el puerto, hoy estoy yo con el rol muy visible de ser una presidenta mujer, pero ustedes van a quedar acá para poder seguir avanzando en este desafío, y eso implica, como decía Cata, no llegar a un lugar por ser mujer, pero tampoco que sea una condición de exclusión. Ese es donde tenemos que estar en el equilibrio. Y qué importante visibilizar, ¿no, Car? Es importantísimo. Porque esto que estamos haciendo hoy también es parte de la visibilización. Muchas mujeres en roles de decisiones seguimos invisibilizadas. Entonces eso me parece muy importante. Nosotros empezamos hace algunos años a trabajar en un programa que es justamente más mujeres, y es más mujeres en la industria, más mujeres en una industria que tiene 68% de varones, casi 69%, ni hablar de construcción que tiene un 95% de varones, o en energía que tiene 91% de varones. Entonces, la industria todavía tiene una deuda pendiente muy grande con las mujeres, y por eso nosotros lanzamos este programa que en 2020 y 2021 nos permitió llegar a más de 2.000 mujeres, no solo por este programa, pero sí incrementamos la dotación de mujeres y ya tenemos 2.000 mujeres trabajando en la organización, y el 35% se identifican con el género femenino. Por supuesto que todavía la paridad es una deuda pendiente, pero estamos trabajando muy de cerca para que eso suceda. Y otras de las cosas que vos mencionabas antes, por ejemplo, lo que se puede trabajar, desde ya se puede trabajar en protocolos de erradicación, que Catalina también lo mencionó. Nosotros tenemos un protocolo de erradicación de violencia por cuestiones de género que lo hacemos open source. Es un protocolo que está 100% disponible a otras organizaciones, y además hemos acompañado a otras organizaciones que están empezando a dar sus primeros pasos en la materia. Y también acompañarnos entre nosotros, ¿no? Acompañarnos también entre el sector privado, porque y que esos protocolos estén incluidos, insisto, en todos los géneros de la organización, digamos. Para complementar, Marce, lo que decías, nosotros también trabajamos con algunos programas desde lo que es política pública, sello de igualdad, que es una combinación entre 3 ministerios, que es género, trabajo y producción. Y creamos del puerto un programa que se llama Formar para Trabajar, donde primero basa la necesidad del el recurso humano que se necesita en las empresas, que es un sector de oil and gas, sobre todas las cosas, y toda la parte de ultramar, donde son roles muy complejos, y ahí después formamos al recurso humano. Y como decía Cata, pedimos qué tipo de roles necesitan, independientemente del género, y estamos hoy capacitando un 80% de mujeres, no un 100%, sino un 80% mujeres, 20% de varones, 8 meses de oficio, y podemos decir que de ahí deberían salir ya con un trabajo con la municipalidad, albañilas, electricistas, soldadoras, y son roles que también las capacitás para convivir entre varones. Varones que nunca tuvieron una mujer compañera, que no compartían... Mucho menos jefa. Ni un almuerzo, como mucho decía menos jefa. Cata, es muy esto de cómo lidiar con una jefa mujer. No tuve una jefa mujer. Es difícil. Bueno, ahí yo creo que hay que trabajar mucho en los sesgos, ¿no? En los sesgos conscientes, claro, y los inconscientes. Por ejemplo, me pasa... Sí, Catalina. Perdón, es que estoy con un delay, me parece. Entonces por ahí las interrumpo y no es la idea. No, pero también pasa que cuando es un ingeniero, varón, que tiene más de 60 años y viene alguien más joven y además mujer, es difícil imponer las ideas. Entonces está bueno esto de que la idea no sea una imposición, sino producto de una reunión productiva, ¿no? Y que es un proceso de aprendizaje para todos, porque también a nosotros, a las mujeres, no nos han enseñado a ser jefas. Nosotros siempre hemos acatado, siempre hemos esperado al príncipe azul, siempre hemos esperado al padre, siempre hemos esperado que alguien nos salve. Disney nos vendió eso.
Entonces, Lo hablábamos. Sí. Mira, ay, qué lástima no poder estar ahí con ustedes, chicas, porque me parece que pensamos igual. Entonces Disney nos vendió el tema de la... ¿Viste cómo cambió el paradigma de Disney? Y además en los últimos 10 años ya no son las mismas Tal cual. princesas que eran antes. Sí. De modo tal que hasta los parámetros estéticos han ido cambiando. Entonces, poder tener la posibilidad de ver al varón o de ver al otro, al género distinto, como mi compañero de trabajo, como mi stakeholder, como mi partner, como lo que fuese, pero integrarnos, porque además hay una cosa que nosotros en Balcanes tenemos muy en claro, que es la organización por encima de las personas. Entonces, si esto nos va a generar algún ruido, bueno, lo tratemos, lo trabajemos, porque la organización siempre tiene que estar por encima de las personas. Entonces, por eso el tema género se trabaja tanto desde recursos humanos. Y algo que decía Carla, que es fundamental, y que también es cierto y que no se lo dice, es que muchas veces cuando uno entra a un ámbito masculinizado, tiene que entender que hasta que tanto las formas cambian, hay algunas cosas que tenemos que aceptar, lamentablemente. Pero es que es así. Y el mundo no va a cambiar de un día para el otro. Recién decían lo de los 138 años, y bueno, en eso estamos. Pero también es cierto que la victimización y la revictimización no nos ayuda. Eso no nos ayuda porque le da miedo a la patronal de contratar mujeres también. Tal cual. Bien. Es bueno, así. yo creo Bueno, que... ahí yo soy un poquito sí. más disruptiva y yo creo que si dejamos librado al consenso y a que esto suceda y a que los hombres nos empiecen a aceptar en ámbitos de mayor decisión y liderazgo, no va a suceder nunca. Entonces yo ahí creo que los cupos son súper aceleradores, que es necesario implementar, imponer en algunos casos, porque sí, nos tachan de feministas como si eso fuera un insulto, incluso. Sí, claramente soy feminista porque soy defensora de los derechos de las mujeres, porque soy mujer, sería loco que no lo fuera. Entonces yo creo que hay que implementar algunos aceleradores porque si no, si dejamos librado a que suceda, creo que nunca sucedería. Entonces los cupos es un mecanismo, mejorar las políticas y los procesos, implementar perspectiva de género en todos nuestros procesos y en todos nuestros protocolos. Creo que es, bueno, estos programas que decíamos, más mujeres en la industria, potenciar no solo el acceso, sino la permanencia y el desarrollo, porque de nada me sirve incorporar una mujer que después termina siendo excluida, porque muchas organizaciones terminan siendo excluyentes en algunos casos. O, perdón, Marce, algo les contaba también, cuando hay mujeres en periodos de prueba y no es idónea para ese trabajo o la personalidad la supera, bueno, rescindir el periodo de prueba y que te diga otra mujer, pero es mujer. Sí, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo, porque si no estamos cayendo, digamos, para mí es esta combinación, como decía Cata, la idoneidad y estoy 100% de acuerdo con el cupo. Y el desarrollo. La visibilización, estos encuentros. La visibilización. Y incluir al varón. Sí. Tal cual. Incluir al varón. Es muy importante. Las charlas, a veces en el puerto, masculinidades, pongo a los varones a escuchar, y viste, hasta se incomodan, porque hablamos entre ellos mismos, a veces decís en tu casa que también lavas los platos, entre los varones no se hablan por ahí esos temas y sucede. Entonces incluir al varón para mí es parte también de este proceso, no quedarnos solas en un costado. Bueno, con eso nos quedamos, creo que tratamos muchos tópicos que nos dan la puerta para seguir abordándolo y seguir trabajándolo, porque como bien dijeron también queda mucho por delante. Les quiero agradecer muchísimo Carla, Marcela y Catalina a la distancia por haber participado de este panel. Y no se vayan, que ya vamos a seguir con el próximo panel en el Forbes Women Mujeres Power Summit. Muchas gracias. Muchas gracias.